Este programa llega gracias a ENACE, más que capacitaciones, tu puerta al éxito. MEXAC, expertos en formalización minera y permisos de explosivos. Más Media TV, información que marca la diferencia. Grupo Marzano, negocios con propósito, oportunidades para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Noticias. La situación en el Perú ya está todo dicho. Básicamente Keiko Fujimori ya ha sido declarada presidenta electa por las entidades electorales correspondientes. De hecho, Roberto Sánchez, que es el candidato de izquierda de Juntos por el Perú, ya admitió que va a respetar las elecciones y más aún ha conformado una alianza para hacer una oposición liderada desde el Congreso bicameral. Pero mientras toda esa situación ha venido ocurriendo en el Perú, en Colombia la situación se vuelve cada vez más caótica y más complicada debido a que recientemente ha salido electo Abelardo de la Espriella, que es de Defensores de la Patria, quien ha tenido un choque fuerte con Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, respecto a un presunto fraudes, a la transición del mando presidencial y demás situaciones políticas que ello acarrea. Pero para conversar y conocer más detalles de lo que viene sucediendo en Colombia, vamos a conversar con Daniel Pacheco. Él es subdirector y editor general del medio periodístico La Silla Vacía. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Johnny? Un gusto estar por acá. Cuéntame, Daniel, ¿cómo es la situación actualmente en Colombia? Ahorita los peruanos ya están atentos a lo que va a ser la toma de mando en julio, pero en Colombia la situación, si no la entendemos, ¿qué tendríamos que saber en primera instancia para obtener un mapa general? Pues hay mucho ruido, pero creo que detrás del ruido está muy claro que toda la organización electoral, los partidos políticos del país, incluso el candidato derrotado, Iván Cepeda de la izquierda, han reconocido la victoria de Abelardo de la Espriella. Aunque el presidente Petro había reconocido la victoria, ahora se echa para atrás con unas nuevas denuncias de fraude sin mucha evidencia y con muy poco sustento, ¿no? Entonces parece más como una estrategia política que un reto real a la transición de poder que se debe dar aquí en Colombia. La posesión del presidente entrante es el 7 de agosto. El presidente saliente Gustavo Petro, aunque desconoció el resultado de las elecciones, ha dicho que entregará el poder y creo que más allá de los traumatismos de un empalme tradicional donde se sientan los funcionarios con sus contrapartes y hablan de lo que está pasando, de los retos, de lo que dejan y de lo que recibe el otro, eso se detuvo y hay un empalme detenido, pero la transición democrática en Colombia, a pesar de la falta de reconocimiento del presidente Gustavo Petro, sigue avanzando. No hay, digamos que ninguna señal de que no vaya a haber una transición presidencial. Y esto es importante entenderlo porque Gustavo Petro ha tenido un comportamiento bastante cuestionable durante toda la etapa electoral en Colombia. Ha sido muy crítico y no es la primera vez que menciona el tema de fraude. Pero ¿cómo ha llegado toda esta situación a una cima donde incluso Abelardo de la Espriella mencionó en un video y encendió las alarmas sobre un presunto golpe de Estado? ¿Cómo es la situación actual? Claro, la respuesta del presidente electo de la Espriella, que incluye un llamado a las fuerzas militares, obviamente le eriza los pelos a todo el mundo. Creo que lo que está pasando, como lo hemos llamado y como lo estamos entendiendo, es un poco, hay una posición un poco delirante de parte del presidente saliente Gustavo Petro, es decir, cada vez lanza unas nuevas pruebas, supuestas denuncias, ha replicado mucha desinformación. Se parece un poco al caso de lo que sucedió con Donald Trump en Estados Unidos. Y ha hecho un llamado a una movilización el 20 de julio. El llamado a la movilización es a conformar un bloque de oposición y plantarse en lo que Iván Cepeda ha llamado la resistencia civil al gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, creo que
tras bambalinas, los políticos del pacto histórico, que es el partido de izquierda del presidente, que de hecho ganaron la bancada más grande, no es mayoritaria, va a ser minoritaria, pero es la más grande, cerca de un cuarto del Senado, 25 escaños de 101 que tiene la Cámara Alta colombiana, pues ellos se van a ir a posesionar, van a ir a cobrar el sueldo, van a ir a hacer oposición, ¿no? Entonces creo que hay un poco un nivel de fuegos artificiales, un intercambio de declaraciones entre el presidente saliente y el presidente entrante, y por debajo un empalme que se detuvo, una transición un poco accidentada del poder, pero todos seguimos trabajando bajo la idea de que va a haber una transición. De hecho, el candidato perdedor Iván Cepeda esta mañana habló, hace unas denuncias acerca de lo que será el gobierno de Abelardo de la Espriella, y no menciona nada acerca del supuesto fraude que denuncia el presidente Gustavo Petro. Entonces, incluso internamente dentro de la izquierda parece haber como unas contradicciones pues latentes entre la posición de fraude de Petro y la posición de reconocimiento a regañadientes de Cepeda, pero que ya alista una oposición en el próximo gobierno. Ahora, Daniel, has mencionado que hay una convocatoria, una movilización. Esa convocatoria en el sector que ha votado por Cepeda ha tenido apertura, han recibido, han aceptado alinearse con esta movilización, y por otro lado hay algunas figuras políticas que ya se han desmarcado de la figura de Petro y de Cepeda respecto a toda esa circunstancia que finalmente ha puesto pues, en crisis política a Colombia. Sí, hay unas figuras que son unas figuras, pero que les fue muy mal en las elecciones, ¿no? No hay, el país está muy polarizado entre la izquierda y esta nueva derecha. Lo que sí hay es el problema con enfrentar las denuncias sin sustento de Petro es que por el otro lado hay unos ataques directos contra el presidente que involucran la idea de posiblemente extraditarlo si en algún momento Estados Unidos lo solicita allá por algún delito, ¿no? Entonces eso ha sembrado y ha envenenado el pozo aún más de la discusión política en Colombia, porque la izquierda siente que la cabeza de Petro está en disputa. Y lo han rodeado, más allá de su tono y de sus mensajes un poco confusos que van y vienen, que lanzan teorías sin sustento, lo han rodeado como el líder más importante de la izquierda, y aquí en el nuevo gobierno está dispuesto a mandar para Estados Unidos, donde hay un gobierno que ha tenido una relación difícil con Petro, ha sido buena y ha sido buena en el último trecho, pero donde hay personas que sí han plantado la idea de que Gustavo Petro está en una alianza con grupos narcotraficantes y que podría sucederle algo similar a lo que le sucedió a Nicolás Maduro. Bien, y para finalizar, para entender también un poco la figura de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro y de lo que se espera también de la Espriella, ¿cuáles serían, digamos, los puntos claves que un peruano tendría que tener en cuenta para saber del tema, ¿no? Hermanos peruanos, estamos ante la nueva ola naranja, así se ha llamado en honor a ese característico color de piel del mandatario estadounidense. Esta ola recorre nuestro continente, llegó a ustedes y fue la tercera vencida. ¿La tercera o la cuarta? La cuarta. La cuarta. Bueno. La cuarta es la vencida. Eso nos estamos diciendo en Colombia ahora a propósito de nuestra eliminación. No hablemos de ese tema. No, mira. Pero siempre con Colombia en el pecho. Y entonces, como te comentaba Daniel, para finalizar, ¿qué se espera del gobierno de la Espriella? O sea, sé que es un candidato de derecha, ha sido bastante cuestionado también por su campaña política, usando precisamente la camiseta colombiana. Este viraje de Colombia hacia la derecha, y no solamente de Colombia, sino de la región, ¿cómo lo lees? ¿Cuál es tu lectura respecto a ello y cuál es la expectativa de, como periodista, miras esta nueva gestión presidencial? No, creo que es un giro, a diferencia de lo que pasó en Perú, donde Keiko de alguna forma sí representaba una derecha más institucional. En este caso, Abelardo de la Espriella llega como una nueva derecha.
una nueva derecha que derrota al uribismo, que era la fuerza política más poderosa en la oposición al petrismo y a la izquierda, ¿no? Entonces es una nueva derecha que quiere tener una relación muy directa con Estados Unidos. Esa va a ser una relación muy, muy importante, y la influencia de Estados Unidos en una alineación de temas que son bastante claros y explícitos: el tema de la seguridad, con mano dura, con un uso, digamos que fuerte, de la autoridad y de las Fuerzas Armadas para contrarrestar a grupos criminales, ¿no? Y por otro lado, conectado a unas agendas globales mucho más conservadoras, que buscan recoger un poco estas ideas del trumpismo en unas batallas culturales. Entonces veremos unas batallas culturales. Creo que nosotros vemos con preocupación lo que pasó justamente en Perú, alrededor de la supresión de la sociedad civil, incluyendo el periodismo y las ONGs. Y una entrada de, hasta ahora hay 10 de más o menos 18 puestos del gabinete ya nombrados, que nos empieza a mostrar a un político que en efecto llegó sin el apoyo de los grandes partidos políticos tradicionales y que está conformando su gabinete de esa forma. No son personas que nunca hayan hecho política, pero que no representan a esa política tradicional que está atenta a leer los mensajes que envía de la Espriella, ¿no? Entonces, de nuevo, seguridad en una relación muy estrecha con Estados Unidos. Veremos batallas culturales y una resistencia muy fuerte a lo que será la oposición de izquierda. Se anticipan movilizaciones sociales en las calles para contrarrestar al gobierno entrante, y queda todavía como una pregunta y una incertidumbre acerca de si finalmente de la Espriella gobernará como esta nueva derecha más independiente, o si el establecimiento político y económico terminará abrazándolo y volviéndolo un poquito más convencional, ¿no? Pero yo creo que esa incertidumbre está planteada, y obviamente anticipamos retos para el ejercicio periodístico, y la oposición ve con mucho temor la llegada del gobierno al que Iván Cepeda llamó hoy, por ejemplo, el regreso de un gobierno paramilitar, evocando los temores del pasado de la izquierda en Colombia. Ahora, y es así ya para cerrar, Daniel, sabíamos que las disidencias de la FARC y otras disidencias tuvieron algún temas, de unas presencias en algunos sectores de Colombia en el marco de las elecciones que tuvieron presidenciales. ¿Qué situación actualmente está sucediendo con estas disidencias? Hubo definitivamente unas zonas donde hubo votaciones muy atípicas, puestos enteros donde el 100% de las personas votaba por un candidato, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. Él mismo lo denunció. Sin embargo, el análisis que nosotros hemos hecho de esa influencia en las elecciones es que existió, es preocupante, es seria, debe ser rechazado el llamado voto fusil, personas que son obligadas a votar por un candidato por la intimidación armada. Pero su efecto en la elección, aún en una elección muy cerrada que se definió por 250,000 votos, que para nosotros es un margen muy estrecho, el más estrecho en la historia en términos porcentuales, el voto fusil no afectó las elecciones. El resultado de las elecciones fue marginal. Su efecto es marginal, son menos de 50,000 votos que podrían ser atribuidos a eso, al menos en los análisis iniciales que nosotros hemos hecho. Por otro lado, lo que sí propone el gobierno entrante es un enfrentamiento abierto de esos grupos con la fuerza militar, el cese de los procesos de negociación que había emprendido el gobierno de Gustavo Petro, y la colaboración mucho más activa con antiguos socios de seguridad que se habían alejado durante este gobierno de izquierda, como lo son Estados Unidos e Israel, en la lucha contra estos grupos criminales, y muy, muy atentos a los frutos que pueda rendir la cooperación regional de mandatarios con visiones similares, ¿no? Nosotros tenemos una frontera con Perú, tenemos una frontera con Ecuador, donde está Daniel Noboa, tenemos una frontera con Venezuela muy grande, donde está Delcy Rodríguez, quien hoy es obediente al gobierno de Estados Unidos. Entonces, hay unas iniciativas como el Escudo de las Américas. Vamos a ver si en los 2 años que le quedan al presidente Trump, Estados Unidos logra coordinar algún tipo como de iniciativa conjunta que en efecto logre ser más eficiente y más efectiva contra los grupos criminales, que
han crecido en todo el continente y que son parte de la razón por la cual los votantes latinoamericanos y suramericanos se han volcado como a estas nuevas alternativas de la derecha que ofrecen promesas basadas en la autoridad y en la lucha contra la inseguridad. Bien, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Un mensaje final para nuestros espectadores? Estamos muy pendientes de ustedes, que entramos en unas, porque a diferencia de lo que pasó en Ecuador, creo que tenemos unos mandatos con unos márgenes muy estrechos, unas oposiciones fuertes, ¿cierto? Esto es distinto a lo de Milei, distinto a lo de Bukele cuando había democracia en El Salvador, y creo que pues va a ser interesante si esta ola se profundiza, si tiene una vocación de permanencia o simplemente se trata de un electorado que va y viene de un lado a otro en rechazo a los mandatarios que llegan al poder con una cantidad de promesas y finalmente no las cumplen. Bien, hemos estado entonces con Daniel Pacheco, subdirector y editor general del importante medio periodístico La Silla Vacía. Muchas gracias, Daniel. Esto ha sido todo por hoy. Y mañana vamos a tener un nuevo programa de Minería 360 y de más noticias. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, Daniel. Que tengas buena tarde y ¡viva Colombia! Este programa llega gracias a ENACE, más que capacitaciones, tu puerta al éxito. MEXAC, expertos en formalización minera y permisos de explosivos. Más Media TV, información que marca la diferencia. Grupo Marzano, negocios con propósito, oportunidades para todos.